Esta historia comienza mostrándonos una lujosa mansión. En la puerta está escrito un anuncio de experto en salvar vidas, todas las razas, todas las edades. Adentro se escucha una persona agradeciendo por rescatar a su hijo de su adicción a los videojuegos. Se nos muestra al niño herido con vendas, pero sonriendo, agradece y menciona que a partir de ahora estudiará con muchas ganas y tratará la vida como un juego de dificultad infernal. Los padres nerviosos también comparten la emoción de su hijo. El prota solo les dice que no olviden depositarle el dinero. Los padres se inclinan y mencionan que lo harán de inmediato. En ese instante, en el celular del prota le llega una notificación de que ha recibido un depósito de dinero. El niño, que no se sabe por qué clase de métodos ha pasado para que lo curen de su adicción a los videojuegos, muy emocionado pide a sus padres que le consigan el pack de libros de textos completo desde primaria hasta secundaria y lo matriculen en todas las clases en línea y quiere empezar en dificultad normal. Los padres, al escuchar a su hijo, se abrazan diciendo que su hijo vive la vida como si fuera un juego y es muy bueno. Luego de aquello, anuncian en la radio que han aparecido portales en la zona de Gulitun, al oeste de la ciudad, y se aconseja a los habitantes de la zona que se resguarden en el refugio más cercano lo más antes posible, y que ya no esperen a ese santo irresponsable, corrupto y pervertido, y que sus valientes miembros de equipo de autodefensa de la muralla de hierro ya están en camino a la zona afectada, y al final los únicos que pueden proteger a los humanos son ellos mismos, mostrando de fondo la desesperación de las personas y oficiales resguardando la seguridad. Se nos da a conocer que hace más de 10 años el mundo humano cambió repentinamente y se conectó con varios mundos alienígenas desconocidos, y aparecieron criaturas desconocidas que causaron estragos en la sociedad humana. Y los 10 trascendentes, nacidos de la alta tecnología de la civilización humana de la época, gracias a su fuerza y sus superpoderes, la civilización alienígena fue detenida temporalmente. Pero 9 de los 10 trascendentes murieron, dejando a solo uno, el Santo, para que mantenga la esperanza de supervivencia de la civilización humana. Durante 10 años, los que habían perdido sus hogares se reunieron en torno al Santo para crear el muro de hierro, pero en los últimos años parece que algo mal está con el Santo. Se nos muestra la figura del santo, una persona mamadísima con grandes músculos. Volviendo a la oficina del prota, se presenta una mujer con su guardaespaldas que le pregunta si acaso es el rumoreado gran salvador de vidas. El prota le lanza su tarjeta de presentación que cae al suelo y ella se le queda viendo. El prota le comenta que un inútil, un otaku, un gato, un adicto a los juegos, él puede solucionar y curar todo aquello, todas las edades y razas, adolescentes, mujeres y hombres y personas mayores. Él podrá salvarlos de sus problemas con un 99.9% de éxito y le pagarán cuando ellos sean curados. Ella le pide que los acompañe y que tiene un desperdicio imposible de curar. El prota, con una leve sonrisa, acepta ir. Cambiando de escena, nos ubicamos en un enorme edificio en la oficina principal del santo. Aquella mujer le menciona a una persona que ya ha traído al quien solicitó. Se nos muestra a alguien de espaldas que se nota de avanzada edad, que le pregunta al prota de por qué un asesino con las manos de sangres cambiaría de profesión para convertirse en un salvador de vidas, algo tan inútil. El prota le responde que salvar a una persona es más difícil que destruirla. El anciano, al escuchar la respuesta del prota, va hacia él y se arrodilla, pidiéndole que salve el mundo. El prota le ha de saber que salvar el mundo no es asunto suyo y que se irá ahora mismo, pero el anciano lo detiene, mencionando que no se ha explicado bien y que quiere que salve a la persona que puede salvar al mundo, el santo. El prota le pregunta de qué es lo que pasa con él y no parece haber estado mucho al ojo público durante estos años. ¿Acaso no está muerto?
El anciano le hace saber al prota que durante estos 2 últimos años el santo tuvo un pequeño problema. El prota le pide que lo explique. La mujer le grita al anciano que se deje de rodeos y llegado hasta esta situación todavía quiere minimizar el problema y que si ese bastardo de mediana edad no se pone las pilas se va a acabar el mundo. El guardaespaldas sujetando al anciano le pide al prota que lo entienda y que aquel no es un viejo y que es aún joven. Es un gran admirador del santo. Se nos debe saber que aquel anciano en realidad es un joven de 28 años, un admirador del santo y presidente de la Asociación de Apoyo a los Aficionados del Santo. Aquella persona se postra con la frente en el piso diciéndole al prota que no le puede explicar la situación y mejor él lo vea por su propia cuenta. El prota ingresa al cuarto del santo y solo encuentra una persona gorda sin bañar, con el cuarto desordenado y comida tirada por el suelo. El prota pregunta de qué es aquella cosa y dónde está el santo. El fan le ha de saber que aquella persona es el santo, mostrándose avergonzado ante el prota, debido a que no es el santo musculoso que conocían. El fan se le acerca al prota y le pregunta si hay alguna esperanza. El prota va hacia el santo, saludándolo y dándole la mano, pero el santo solo ignora tirándose un gas. El prota, que es un experto en su trabajo, no acepta tal conducta y saca su arma disparándole. Pero él, aunque esté muy subido de peso, aún mantiene su poder, sujetando la bala con sus dedos y masticándolo, dejando sorprendido a los que estaban presentes por tal actitud. Al salir de la habitación, en la oficina principal, el prota le cuestiona si acaso quiere que salve a una escoria invencible que no escucha las palabras y no puede ser herido por balas. La mujer se muestra decepcionada, mencionando que ella se lo dijo, que no había esperanzas y que la raza humana está acabada. El prota les dice que pensó que había una fuerte autodefensa de muro de hierro. El guardaespaldas le ha de saber que las criaturas del otro mundo son tan diversas y poderosas que la fuerza de autodefensa es solo una fachada para que se ocupen de las criaturas más débiles. Pero cuando se trata de las más poderosas, todavía deben de confiar en el santo que haga algo. El prota les cuestiona si acaso eso no está bien, ya que no tiene que luchar contra los monstruos y puede vivir libremente como él quiere. ¿De qué necesita ser salvado? ¿Acaso no es su egoísmo que quieren convertirlo en lo que ellos quieren que sea? Y recordando la escena que vio, comenta que él trabaja con personas que han perdido las esperanzas de vivir o que no saben vivir, y que esto no es su área de trabajo. El fan se pone de pie y le dice que el verdadero problema del santo es que su poder se está debilitando constantemente, y a este ritmo no solo su santidad estará en peligro, sino que la gente que ha logrado sobrevivir será eliminada, pidiéndole que por favor, por el bien de salvar a la humanidad, salve al santo también. El guardaespaldas y la mujer también se agachan ante el prota. El prota les pide que no confundan su profesión y su trabajo. Nunca fue salvar a la gente, sino hacer que sus clientes encontraran el sentido de sus vidas y se sintieran satisfechos. El fanático se alegra que el prota va a aceptar, pero el prota le menciona que no se alegre demasiado y que si la dificultad del tratamiento se dividiera en menor, grave y terminal, devolver al santo de antes equivaldría a los muertos volvieran a la vida, así que tiene una condición. Ellos lo escuchan atentamente. El prota les hace saber que quiere tener el poder de movilizar todos sus recursos, información y tecnología. Ellos se sorprenden y la mujer le cuestiona que eso no es posible, ¿y acaso no significaría que todos ellos estarían a su disposición? El prota les da de saber que se debe conocer todo acerca del objetivo, lo que le gusta, lo que odia, lo que sospecha, lo que le da miedo, lo que le obsesiona, y utilizando todo lo que tenga a su disposición, lo utilizará para estimularlo y influenciarlo, para que les revele sus debilidades, experiencias y heridas. Sea sincero ante él, dejándolos sorprendidos por el experto que es el prota. El prota les comenta que si es para eliminar a alguien, solo necesita de un golpe, pero si es para salvar una vida,
se necesita encontrar la cura adecuada para lograrlo. El fanático decididamente acepta dejar todos los recursos a disposición del prota para que pueda salvar al santo, estrechándose la mano y pactando su cooperación. El fanático le pide de que ahora el prota se debe presentar como el asistente del santo. Luego de 60 días de investigación, vemos al prota en una de las oficinas en la institución del santo y el guardaespaldas llevándole muchos documentos. La mujer al verlo menciona de qué demonios está haciendo y que ya ha pasado más de 2 meses y no ha visto que ha ido a ver al santo ni una sola vez. El fanático comenta que todas las personas que pudieron encontrar que se autodominaban, supersecretarias, psiquiatras, maestros del alma, fueron derrotados por el santo y que el prota es su última esperanza. El prota menciona que durante más de 2 meses leyó todo lo que le llegó a las manos y ha adquirido una comprensión más completa del presente y el pasado del santo. Cuando el portal al otro mundo apareció por primera vez, poderosas criaturas de todo tipo atacaron al mundo humano, provocando el colapso de la ecología y la civilización. Una misteriosa organización reunió a 10.000 personas y con ayuda de los recursos y la tecnología del mundo, llevó a cabo experimentos para crear superhumanos con una tasa de mortalidad del 99% y su poder fue descrito como divino y solo 10 personas sobrevivieron al agotador experimento, dando inicio al contraataque de la raza humana. Y hay poca información de cómo murieron aquellos 9 hombres, pero el último de los santos en sobrevivir se convirtió en la esperanza de los humanos restantes en la Tierra, encontrando más información que en los primeros días había una media de casi 50 apariciones de criaturas de otro mundo en toda la ciudad, lo que obligaba al santo a ocuparse de ellos personalmente y no podía estar ni un solo minuto en el baño porque siempre había una emergencia. Durante 10 años hasta ahora, con una media alta de batallas, ya sea de día o de noche, y que al inicio, con la frecuencia de las batallas, el santo y el pueblo estaban unidos, pero a medida que la ciudad se reconstruía y estaba en calma, tras el desastre surgieron nuevos problemas. Las noticias, los medios de comunicación y los chismes se han convertido en el pan de cada día de la supervivencia en un mundo apocalíptico. Algunos medios decían que el santo bebía, insultaba, otros criticaron su forma de resolver las batallas. Hace unos años hubo quejas sobre la destrucción de la ciudad causada por la incapacidad del santo para resolver la batalla a tiempo, y es ahí donde las personas comenzaron a criticarlo, haciendo que el santo decaiga en una crisis y angustia, estando muy agotado, y las personas que una vez creían en él, ahora que el mundo comenzaba a desarrollarse, lo comenzaron a despreciar, debido a que esas personas no pensaban que si el santo hubiera elegido el camino del poder y la violencia para gobernar, ellos solo estarían de rodillas lamiendo su foto todos los días. Y con toda esta información, la comprensión del prota sobre el santo ya estaba clara en los primeros 10 días, y pasó el resto de días buscando más información y pensando en cómo ayudar al santo, y no tenía idea de cómo hacerlo, hasta que encontró una gran cantidad de archivos desechados y pensó muchas veces en qué hacer, y efectivamente solo había una manera de hacerlo, llegando a la conclusión que si se hace más fuerte que el santo, solo así podría dar el primer paso para que lo salve, pero se cuestiona que para ser más fuerte que el santo, ¿no debería volverse invencible? Encontrando en ese momento un documento de solicitud que querían que financien su proyecto. Aquel proyecto se trataba de investigación sobre la superevolución humana por medio de organismos de otro mundo, siendo la solicitante una mujer llamada Li Qianshu. Cambiando de escena, el prota se encuentra en un bar donde afuera está la imagen del santo tachada con un anuncio de "se prohíbe el paso". Adentro, una bartender de conejita le pregunta en qué le puede servir. El prota le dice si acaso ella es Lin Qianshu. Ella le responde que no la conoce, pero el prota le menciona sobre el estudio de investigación sobre la superevolución humana por medios de organismos de otro mundo. Y si es su investigación, ella le da una botella para que lo compre y beba. El prota lo compra y bebe,
y ella le pregunta en dónde leyó aquel documento y si acaso no votaron el informe. El prota le hace otra pregunta de por qué no continuó con su investigación. Ella le responde que él ya ha investigado todo sobre ella y por qué es aquella pregunta, y que en esta época no hay dinero ni recursos para cosas tan extravagantes como la investigación, y aún menos para organismos de otro mundo. El prota la sujeta y le hace saber que él la financiará. Ella, incrédula, le pregunta si solo será él. ¿Y por qué? El prota le da la botella y le dice que ahora es ella la que pregunta y debe de beber. Ella bebe de una sensual manera y le pide al prota que responda. El prota le hace saber que se ocupará del lugar y el costo de los materiales y puede venir con él. Ella le menciona que aunque tenga todo aquello, ¿quién será el sujeto de prueba? Y que no puede experimentar con ella misma. El prota muy seriamente le dice que él lo será. Ella le dice si acaso está haciendo algo tan irracional solo para conquistarla. El prota le hace saber que ella no es su tipo, dejándola desconcertada ante tal respuesta, viéndose y tocando sus atributos, pensando si acaso el prota es ciego o tiene algún problema mental, pero solo sonríe y le dice que espere que irá a renunciar a su trabajo. Luego de aquello, nos ubicamos en la mansión del prota. Ella, al ver su mansión, le pregunta si acaso se puede investigar en este lugar. Ella sigue coqueteando al prota, mencionándole que si está pasando por todos estos problemas porque quiere su cuerpo, y ya que lo ve guapo y dedicado, le dará una oportunidad, y que ahora en este mundo, por el bien del renacimiento de la humanidad, todo el mundo tiene la responsabilidad de tener hijos y criar a las futuras generaciones, y su deber de fertilidad todavía no lo ha usado. Y no tiene nadie de quien enamorarse y puede hacerlo con él. El prota se mantiene muy concentrado sin ceder a sus insinuaciones. Ella se pone cómoda y le pregunta si tiene vino para que celebren un nuevo logro en su vida. El prota se le acerca de poco en poco. Ella, sonrojada, le dice que parece que ella y él tienen una buena conexión y no suele tener ganas de reproducirse cuando ve a otros hombres, pero sus pensamientos se ven interrumpidos porque el prota desplaza sus brazos por detrás de ella y presiona un botón que abre una puerta, pidiéndole que entren, dejándola sorprendida. Al estar en el sótano, ella, al ver todas las cosas que tiene el prota, le pregunta de dónde ha sacado recursos para hacer aquello. El prota le responde que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y esta propiedad fue dejada por la anterior generación. Ella le pregunta si ha eliminado a muchas personas. El prota le hace saber que cada arma de este lugar tiene su propia historia. Ella le apunta con el arma y le cuestiona de que le gustaría saber de por qué tiene interés en su investigación. ¿Acaso quiere ser el rey del mundo o quiere cambiar y convertirse en el héroe que salve el mundo? Pero el prota, como el gigachat que es, sujeta el arma y lo coloca en su pecho, respondiéndole que es para salvar a alguien. Ella solo sonríe, haciéndole saber que la verdad es que no le importa lo que quiera hacer mientras apoye su investigación y esté dispuesto a ser su sujeto de pruebas, pero también está muy contenta con su respuesta, insinuándose al prota nuevamente, preguntándole si quiere tener un bebé con ella y se hará cargo de él si le pasa cualquier cosa. Pero el prota, todo fachero la parte, le dice que cuando le sobre el tiempo podría considerarlo, haciendo sonreír a la doctora coneja maníaca, debido a que el prota no ceda sus encantos. Relajándose y preguntándole al prota en cuándo empezará a trabajar, el prota le dice, ya que está tan interesada, entonces es su turno de ella de convencerlo de qué tan confiable es y que los recursos que usarán no son tan simples en esta era. Ofreciéndole una copa de vino, ella lo bebe y le informa que los 10 héroes de aquel año, Jin Fei, fue creado debido al día de la extinción. Aquel proyecto era el límite roto, cuyo propósito es abrir el muro entre este mundo y el mundo alienígena, pero el plan se salió del control, lo que condujo al fenómeno de la fusión aleatoria entre este mundo y varios otros mundos más. Pero el prota no se muestra interesado en aquello. Ella, al verlo, no pierde el tiempo coqueteándole nuevamente, cuestionándole que es tan aburrido y si acaso nada lo sorprende.
y que ahora en este mundo no hay muchas personas que conozcan aquel secreto y que es un experimento que ha durado casi 100 años. El proyecto Límite Roto es parte del proyecto Hijo de Dios y ella, después de graduarse de un doctorado en ciencias biomoleculares, afortunadamente participó en otro derivado del proyecto Hijo de Dios y se convirtió en una investigadora ejecutiva de bajo nivel. El prota le pregunta de qué tiene que ver aquello con su propuesta. Ella le menciona si acaso se ha interesado, compartiéndole la copa de vino con la marca de sus labios para que lo beba. El prota, sin titubear, lo bebe. Ella se ríe diciéndole que realmente le interesa y otros hombres ya hubieran estado muy emocionados al verla o actuando como caballeros para que tomen posición de ella, pero el prota le cuestiona si acaso ella ha estudiado medicina, desbloquear el bloqueo genético misterioso desconocido. Ella sonríe y le explica que el resfriado es una especie de enfermedad, el cáncer es una enfermedad, el envejecimiento es una enfermedad y morir también es una especie de enfermedad. Una persona incompleta también es una enfermedad y aquel pacto es para que la gente vuelva al original, el estado más verdadero, ser considerado como Dios por ellos. El prota, luego de escucharla, le pregunta en cuánto ha avanzado su experimento. Ella le responde que el primer análisis de la compresión del bloqueo genético ha completado experimentos con animales y que es una prueba en humanos, pero no hay suficientes criaturas alienígenas ahora, y pensó que podría obtener recursos del santo. Pero el prota le de saber que el guardia la vio como si fuera un paparazzi y su proyecto no fue entregado, preguntándole de qué necesita para que comience a trabajar. Ella le pide que le dé un papel y bolígrafo escribiendo. Al terminar, se lo da al prota y hay muchas cosas que necesita. El prota le pregunta de qué es el horno Sigma. Ella le de saber que lo más importante es un horno de reacción química orgánica especialmente personalizado, solo disponible en el laboratorio de ese equipo farmacéutico. Pero ahora en aquel lugar hay muchas bestias y eliminar a aquellas bestias parece que en este mundo solo el santo puede hacerlo. El prota, que no le teme a nada, le pide que le diga la ubicación del laboratorio, haciéndola sorprender. Ella le cuestiona si acaso el santo no es como los rumores que se dice de él. El prota le pide que no haga preguntas que no estén relacionadas al trabajo. Ella sonríe y acepta, marcándole en un mapa el lugar donde se encuentra el laboratorio, ubicado a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad, y que está rodeada de una gran cantidad de bestias, preguntándole si acaso está seguro que puede manejarlo. El prota solo se acerca a una pantalla que se muestra a una mujer de espaldas y diciendo que siempre se debe encontrar la manera de hacerlo, escaneando sus ojos y abriendo una habitación, entrando y quitándose la ropa, mostrándonos que está musculoso como un dios griego, haciendo que la doctora se emocione al ver al prota. El prota sale usando un traje espacial, presionando el botón de su cinturón y mostrándonos una grandiosa moto. El prota se dirige hacia aquello, mencionándole que si no vuelve en 2 días, este lugar es todo de ella. La doc lo mira preocupada y le pide que se detenga, dándole una jeringa, acercándose a él y diciéndole unas palabras al oído y dándole un recordatorio que no lo use en el momento equivocado. El prota se sube a su moto y se va, dejándola sola y procediendo a beber. Cambiando de escena, el prota ya está en la ciudad abandonada. Mientras está manejando, aparece un monstruo detrás de él. El prota lo esquiva, quedando cara a cara con el monstruo, pero la moto que tenía el prota estaba modificada, que al momento que el monstruo lo va a atacar, él usó el turbo y escapa velozmente, llegando a un túnel donde se encuentra la ubicación del laboratorio, bajando de su moto y volviéndola invisible, entrando al túnel. Al estar caminando, encuentra muchos esqueletos por el suelo, quedando sorprendido al ver a una serpiente monstruosa, pero calmadamente utiliza una técnica de cerrar los poros del cuerpo y reducir la intensidad del ritmo cardíaco para detener la respiración, minimizando la sensación de presencia. Un antiguo método de asesinato, aura.
haciendo que la serpiente no lo pueda detectar y se marche. El prota se adentra más hacia el túnel, bajando por un ascensor descompuesto, y al bajar se sorprende que hay un laboratorio tan grande en el subsuelo, preguntando de qué cosas increíbles están haciendo aquellas personas a espaldas de la sociedad, y según la ubicación del dibujo, esto debe ser el lugar, ingresando y encontrando esqueletos de personas colgadas envueltas de telaraña, logrando observar el maletín que buscaba. Pero al querer tomarlo se sorprende que arriba de él había una araña gigantesca, que su telaraña estaba conectada al maletín. El prota, que aún seguía usando su habilidad, la araña no lo podía detectar. El prota saca de su bolsillo una cuerda, con lo cual usa para jalar el maletín, y al tenerlo se va rápidamente. Debido a que la araña se había puesto muy feroz al sentirlo, el prota esquiva los ataques de la araña y piensa que debe de calmarse, y las arañas utilizan las vibraciones para detectar la ubicación de sus presas, y solo tiene que mantener la respiración y suprimir los latidos del corazón, pero aquello no iba a funcionar y la araña va hacia él a atacarlo. El prota, al ver aquello, se pregunta si debe usar la inyección que le dio la doctora, decidiendo usarlo, recordando las palabras que anteriormente le dijo la doctora, que aquella inyección es un subproducto de su investigación en el laboratorio y tiene la capacidad de desbloquear a la fuerza el bloqueo genético durante un breve periodo de tiempo, y que también fue algo útil que le salvó la vida para salir de aquel lugar. Y aquello es el último. El prota le agradece, pero ella le dice que no le dé las gracias tan rápidamente, y que incluso si es un elemento que salva vidas, morirá más rápido si no se usa correctamente, explicándole que hay dos funciones conocidas. En el primer punto se desbloquea el primer candado genético y la capacidad física general aumentará explosivamente, y se espera que alcance más de 3 veces la fuerza física original. Y en el segundo punto, las personas son diferentes. Al igual que hay personas que son buenas para correr, pero tienen la cabeza vacía, algunas personas son buenas memorizando, pero no son buenas en matemáticas. Otras personas son buenas para cocinar, pero no para aprender. Y después de desbloquear el bloqueo genético, tendrán alguna habilidad especial desconocida. El prota le pregunta de qué tipo de habilidad. Ella le dice que antes que se dé cuenta es como una lotería y necesita averiguarlo por sí mismo, abriéndose la bata y preguntándole si quiere descubrir lo que ella es capaz de hacer. El prota se hace el desinteresado y le menciona que no revela información sobre ella delante de nadie, así podrá vivir más tiempo. Ella se acerca a él y nuevamente le ofrece a que tengan hijos, pero el prota se muestra desinteresado, diciéndole si acaso después de la inyección tendrá que descubrir cuáles son sus habilidades especiales. Ella le responde que eso es correcto, pero también hay dos efectos secundarios. El primero es que el límite de tiempo es de 20 minutos, y si la crisis por la que está pasando no puede resolverse en ese tiempo, no tendrá futuro. Pero si la crisis se resuelve en menos de 20 minutos y si consigue volver con vida, no tendrá que preocuparse por aquel segundo efecto secundario. Volviendo al momento actual, el prota está decidido a usarlo contra la araña. La araña salta por encima de él para atacarlo, pero en ese preciso momento aparece una mujer sujetando un pilar de cemento, golpeando a la araña. El prota se queda sorprendido, preguntándose de qué es aquello. Aquella mujer tenía una increíble fuerza que el prota sorprendido piensa que su habilidad de lucha en ese momento está mucho más allá del alcance del poder humano, y puede lidiar con aquella aterradora araña mágica, y parece ser una persona con la misma habilidad que el santo. Pero se percata de cómo pudieron quedarse aquí y no ir al campamento base. Y es imposible que un ser humano tenga ese color de piel, mostrándonos a aquella mujer que no parece ser humana. El prota se pregunta si acaso podría ser una persona humanoide de otro mundo. Ella sigue evitando de una manera veloz los ataques de la araña,
El prota, al ver tal velocidad, piensa que las arañas tienen una movilidad extremadamente rápida y que la de un corredor profesional humano es de 10 metros por segundo y que es casi imposible escapar. Aquella araña también posee unas afiladas y duras garras que tienen el poder de cortar una columna de cemento sólido como si fuera una barra de mantequilla. Y que aquella alienígena con forma de mujer es muy buena peleando, aunque su habilidad física no es tan buena como la de aquella araña. Sin embargo, puede utilizar el terreno para anticipar la trayectoria de ataque de la araña, de modo que puede esquivar y atacar sus puntos débiles constantemente, viendo alguna opción para que pueda escapar sin ser herido por tal batalla mientras escapa, y que es casi imposible correr a una gran velocidad sin ser dañado y llegar a la salida. Y la otra opción sería esperar a que termine de luchar, y al ser uno derrotado, el otro se marchará, pero se da cuenta que es imposible predecir cuándo terminará esa batalla, decidiendo que la mejor solución es ahora sí inyectarse. Al inyectarse dentro de su cuerpo, comienza a tener cambios, una energía verde recorre dentro de él, haciendo que el prota expulse una gran energía de su cuerpo, poniendo a prueba su capacidad física, agarrando una piedra y rompiéndola, dándose cuenta que la dureza de los huesos y la fuerza de sus músculos han mejorado mucho y el concreto se siente como mantequilla en sus manos. En ese momento, por tal batalla, una piedra sale volando a su dirección de él. El prota rápidamente lo esquiva, dándose cuenta que las reacciones de su cuerpo y la coordinación general ha mejorado. Y hasta el momento, todo concuerda con la descripción de la doctora Lee Kenshu, haciendo que el prota se emocione con el poder que está sintiendo, pero se sorprende al ver en su visión unas ondas expansivas. Mientras tanto, aquella batalla, la araña estaba siendo superior. La mujer, al verse acorralada, grita unas palabras, haciendo que su cuerpo se ve envuelto en una energía. El prota se sorprende al verla hablar. La araña, con su gran velocidad, le dio un golpe con sus duras patas que la mandó a volar. El prota queda sorprendido pensando que aquellas garras de la araña son tan afiladas que los pilares de cemento parecen mantequilla, y a ella solo le hizo una leve lesión. El prota logra curar aquella herida pensando que durante su etapa de entrenamiento de asesino había estudiado yoga imperial y aprendido sánscrito. Sorprendido que la curación haya sido muy rápida, aquella hablaba un idioma diferente, el cual el prota también sabía, y en el mismo idioma le pregunta si está bien. Aquella mujer se despierta al abrir su tercer ojo y se sorprende al sentir al prota. En ese instante, la araña les ataca y el prota logra esquivarlo junto a ella. Al estar en una posición comprometedora, ella se hace a un lado y enojada le pregunta de quién es, pero aquella araña no le dejará hablar, interrumpiendo el momento. El prota en su idioma le pide que se calme e intente mantenerse con vida. Ella libera todo su poder y el prota se aleja. Al verla piensa que con los ojos de la frente abierto, sus habilidades físicas han aumentado considerablemente, y su físico y habilidad para hablar sánscrito era como el budista de la guerra, los 6 caminos. Aquella mujer estaba siendo muy superior en la batalla, golpeando a la araña, mientras el prota pone a prueba sus habilidades, usando su visión para encontrar algún punto débil en la araña, y al concentrarse logra sentir nuevamente aquel campo magnético, encontrando una barra de acero flotando y quedando sorprendido, pensando que es como las misteriosas y extremas técnicas legendarias de asesinato, la que toma la cabeza del enemigo a 1000 kilómetros de distancia, el hada de la espada. Mientras tanto, en aquella batalla, la araña está lastimando a la mujer. La mujer se está quedando sin energías debido a que está usando un gran poder, gritándole al prota que ya no puede soportar más. El prota se encuentra concentrado con la intención de mover aquella barra de acero. Al lograr usarla, lo envía con toda su energía hacia la araña, pero no puede controlarlo y termina haciendo una pequeña herida a la mujer, y la barra se estrella contra el piso, haciendo enojar aún más a la araña.
El prota se da cuenta que ya no tiene más tiempo para que siga haciendo más intentos, sacando su arma y lo envuelve con su energía, concentrándose y buscando la debilidad de la araña para que dispare, encontrando que en las patas se encuentra desprotegido. Disparando y una gran energía se dirige hacia la araña, logrando destruir una de sus patas. Pero la araña se enoja yendo hacia la dirección del prota. Sin embargo, aquella mujer lo sujeta con toda su fuerza, impidiendo que ataque al prota. El prota aprovecha en hacer otro disparo más, destrozando otra pata de la araña. Ella sujeta la pata y con aquello golpea a la araña, pero no logra hacerle daño. La araña contraataca y lastima a la mujer. Al querer eliminarla, el prota hace otro disparo y aquel disparo daña la parte superior de la araña. La mujer aprovecha el momento y sujetando la pata rota de la araña, usa su poder para clavarlo en la parte superior. El prota, al ver aquello, piensa que si ya ha sido eliminado, pero la araña aún tenía un ataque más, comenzando a envolver todo el lugar con su telaraña. La mujer también es atrapada y envuelta. El prota hace un disparo, pero no puede llegar hacia la araña, debido a que la telaraña se lo impide y perdiendo movilidad, quedando sorprendido por tal astucia de la araña. El prota rápidamente idea una solución usando su poder para sacar la navaja que tiene entre las botas y cortar la telaraña que lo rodea. Al hacerlo, carga su arma y cambia a una bala incendiaria, disparándolo junto a la navaja que al chocar hacen una explosión. Aquella explosión se encarga de quemar la telaraña, permitiendo que la mujer use su poder y se libere. Al liberarse con su puño, golpea la estaca que estaba en la araña, haciendo que se incruste aún más. Tal golpe fue muy efectivo que logró hacerle un orificio y ella con sus manos lo abrió y con un gran impulso desde la altura ingresa dentro de la araña golpeándolo internamente. La araña va a explotar y el prota no se puede mover debido a que su pie está pegado a la telaraña, dejándolo preocupado. Pero en aquella explosión, la mujer que se encontraba dentro de la araña es arrojada hacia el prota, derrotando a la araña y cayendo ellos dos hacia el suelo. El prota abre los ojos y se sorprende al ver a aquella mujer de gran cuerpo se ha vuelto pequeña, cargándola y observando una gema que ha botado a la araña después de ser eliminada. El prota se acerca y lo toma del piso, pensando que aquello son como un cofre de tesoros desconocidos, llevándoselo para que lo estudie. Aquella batalla había durado mucho tiempo y el límite del prota estaba llegando. Él se apura rápidamente en salir del lugar y con su arma incendia aquel laboratorio, llevándose el maletín por el cual había venido, saliendo con una velocidad increíble y arrojando hacia su moto a la mujer y el maletín. Mientras estaba por arrancar, atrás de él aparece la monstruosa serpiente que está a punto de devorarlo, pero el prota enciende su moto a toda velocidad, yéndose y llegando a su laboratorio, donde la doctora le está esperando. El prota le hace saber que ya ha traído lo que le ha pedido. La doctora ve sorprendida a la mujer que estaba en la moto inconsciente, diciéndole que solo salió unas horas y ya trajo una mujer con él en su moto. El prota solo le pide que la ate muy bien. La doctora se burla de él diciéndole si acaso la está secuestrando, pero el prota no responde a sus burlas y se desmaya encima de ella. La doctora lo siente que está muy caliente y dándose cuenta que ha usado la inyección. El prota, al no estar lúcido, dice que ya ha vuelto y no ha podido morir esta vez y que espere un poco más. La doctora se emociona al ver al prota y sonrojada, ella se hará cargo del efecto secundario con cada parte de ella, dándole un beso al prota y mencionando que se lo deje en sus manos. Mientras el prota está en ese estado, tiene un sueño con la mujer que vimos anteriormente en la foto, la mujer de pelo azul que estaba de espaldas. Él al verla se sorprende y la mujer le dice que debería de despertar,
El prota vuelve a la realidad estando en la bañera. Él se pone de pie y ve a la doctora que está recostada en el borde de la bañera dormida. La doctora se despierta y el prota le pregunta la hora, pero ella se sonroja y le sangra la nariz al ver el titán del prota. Cuestionándole de por qué, no pregunta primero cuánto esfuerzo le costó levantarlo, limpiarlo y refrescarlo por miedo a que muera de calentura, y acaso no debería agradecerle después de escuchar la gran amabilidad que ha mostrado. El prota recuerda lo que pasó de ella que lo estaba besando, preguntándole si además de refrescarlo le hizo algo más. La doctora coquetamente le dice si acaso le hubiera gustado que le haya hecho algo más. El prota se acerca a ella y le da la mano para que se ponga de pie agradeciéndole. Ella lo sujeta y ambos quedan muy cerca, dejándola sonrojada, mencionando que aún sabe cómo ser agradecido. El prota la suelta y le pregunta en dónde está la chica que trajo. Ella se enoja porque el prota vuelve a ser frío con ella, respondiéndole que la dejó encerrada como le dijo. El prota le pide que le lleve en el lugar que está. La doctora, al ver al prota y recordar lo que pasó, se muestra sonrojada, acariciando su vientre, debido a que quiere un hijo del prota. Al llegar a la otra habitación, aquella mujer que trajo el prota estaba muy bien amarrada. El prota felicita a la doctora, mencionándole que primero debe hacerle pasar hambre durante 72 horas y cuando deje de quejarse le dé más agua. Ella, que es otra loca, comprende las palabras del prota. La doctora, al ver a la mujer, comenta que ella no es una criatura humanoide de su mundo y realmente ha traído un gran descubrimiento y las cosas son cada vez más extrañas y que deben de estudiarla. El prota se está yendo de la habitación y ella le pregunta a dónde va. El prota le responde que irá a traer el resto de cosas para ella. Cambiando de escena en el edificio del Santo, unas personas están informando que la brigada Águila de la Ciudad del Norte informa sobre los daños de la batalla, advertencias sobre otro mundo en la Torre Tambor en el oeste de la ciudad y que las tropas de avanzada vayan a evacuar a la gente lo antes posible. Y ya llegarán las otras tropas lo más rápido posible, llegando otra información que una bestia de tercer nivel ha aparecido en el túnel subterráneo y las tropas han sufrido grandes bajas. La capitana ordena que soliciten la inmovilización inmediata y que se defiendan con todas sus fuerzas para evitar las bajas. Ellas acatan la orden. Atrás de ella aparece el prota. La mujer le pregunta en dónde ha estado estos días y ha pasado mucho tiempo y si ya tiene algún plan de rescate. El fanático, al verla tan enfadada, le pide que se calme, pero ella le grita que él solo está a cargo del gobierno de la ciudad y el comandante de combate que es responsable de defender toda la ciudad de la invasión de criaturas de otro mundo es ella, y que hay bajas en la fuerza de autodefensa del muro de hierro y que el poder del santo ha vuelto a caer y cómo quiere que se calme. El prota le dice que si el problema no se resuelve seguirán produciéndose bajas y si falla, ¿acaso podrá resolver el problema que enfrenta? Ella al escuchar las palabras del prota entra en razón y le pide que le diga su plan. El prota le muestra una hoja y le menciona que prepare aquellas cosas lo más antes posible y se lo envíe, siendo muchas cosas, pero ella queda sorprendida al leer que necesita algo de ropa interior femenina y ropa para Loli, cuestionándole si acaso eso va a solucionar los problemas de aquel tonto santo. El fanático menciona que el santo ha estado observando cosas indescriptibles recientemente y que también es un hombre. Ella solo queda disgustada con aquello. En ese instante se escucha la voz de una mujer que menciona informe número 018, informe de posguerra. Al ingresar es una mujer rubia, el prota se le queda viendo y ella se presenta como la fuerza de autodefensa de la Muralla de Hierro, Brigada del Sur de la ciudad, líder de escuadrón Pantera Negra Lin Ya, informando que las Panteras Negras han destruido 2 bestias de cuarto rango y una de quinto. 5 personas resultaron levemente heridas y uno de ellos resultó gravemente herido,
y se tiene hasta ahora 5 muertes. La comandante le ordena que organice una ceremonia fúnebre en equipo y los miembros faltantes se llenarán desde el equipo de entrenamiento. Ella entiende la orden y se marcha, pero al pasar por el lado del prota le dice que no les dé esperanzas innecesarias y que la humanidad será protegida por ellos. La fuerza de autodefensa del muro de hierro. Cuando ella se va, el prota le menciona a la capitana que ella es fuerte. La capitana le da la razón comentándole que la fuerza de autodefensa de la muralla de hierro sufre bajas todos los días y los que sobreviven son aptos para servir de líderes de escuadrón en la batalla constante. Todos y cada uno de ellos son los luchadores perfeccionados al extremo, tanto mental y físicamente, y ella es la hija del santo. Además, la reposición de nuevos combatientes aún no puede mantenerse al día con la pérdida y también el poder del santo está disminuyendo constantemente y parece ser que la humanidad no podrá salvarse. El prota, luego de escucharla, se dirige hacia la salida. Ella le pregunta de por qué se está yendo. El prota le dice que consiga lo más rápido lo que le ha pedido y hagan la lucha final juntos. 3 días después, en la casa del prota, nos ubicamos en el laboratorio donde la doctora está haciendo estudios. El prota llega y le pregunta en cómo va el progreso. Ella le informa que afortunadamente el horno no está dañado, pero hay casi 100 procedimientos de reacción en él. El proceso de extracción va bien y ha llegado la fase en la que en un principio se procedieron los ensayos humanos en el laboratorio. Y ella sonriente le pregunta en cómo la va a recompensar. El prota le responde que si quiere alguna recompensa solo anote y se lo dará cuando tenga tiempo, haciéndola enojar. Ella coquetamente le cuestiona que ni siquiera la ha mirado y que le ha llevado mucho tiempo escoger aquella ropa. El prota, todo un crack, le dice que ella es una buena mujer con una buena figura y sería lo mismo si la ve o no, dejándola sonrojada. El prota le pregunta si pueden ya comenzar. Ella le dice que sí, pidiéndole que se quite la ropa y se recueste en la camilla. Ella, al ver al prota sin camiseta, aprovecha en coquetear, tocando sus abdominales y preguntándole cómo ha desarrollado tal abdomen. El prota solo le responde que haciendo una serie de exhaustivos ejercicios mientras ella está muy feliz al tocar al prota, comentándole que ya ha desbloqueado el bloqueo genético una vez y ha experimentado la poderosa sensación del aumento masivo en las funciones corporales. El prota le da la razón diciéndole que es como si haya renacido. Ella también le menciona que sí, ha renacido, y que el reactivo anterior activó por la fuerza el fragmento funcional del bloqueo genético, liberando así la función bloqueada en el cuerpo. Pero los cuerpos que no han renacido no pueden mantenerse al día con una producción de energía tan grande, por lo tanto puede causar grandes daños en el cuerpo, desgarro en los músculos y daños en los órganos, así como también dejándonos una imagen sospechosa de ella tocando su barriga. El prota le pide que le diga el riesgo. Ella le comenta que para que el bloqueo genético se desbloquee totalmente y deje de estar cerrado, es necesario abrir otro gen que está oculto en el cuerpo y reconstruirlo a nivel celular. Y que en principio la secuencia del núcleo de la célula no ha cambiado, solo ha cambiado la naturaleza del cuerpo. El cuerpo renovará y metaboliza todas las células cada 6 meses. La reconstrucción del cuerpo equivale a un cambio completo de cientos de trillones de células en todo el cuerpo. Un proceso que genera mucho calor, tan caliente que tiene el potencial de convertir una persona en cenizas. Al mismo tiempo, el proceso de transformación de la naturaleza celular producirá un gran dolor y las personas que no son lo suficiente fuertes es posible que mueran vivos. Y una vez completada la transformación, se producirá una gran cantidad de impurezas en el cuerpo. Si no se pueden eliminar,
causarán efectos adversos en el cuerpo. El prota le dice, ya que lo tiene muy claro, ella debe tener los preparativos necesarios. Pero ella le menciona que todo éxito se basa en muchos fracasos, aunque los experimentos con animales se han completado, como los primeros experimentos en humanos. Hay otros riesgos desconocidos si no hay una contramedida preparada. Solo puede depender de la suerte. Pero el prota decidido le pide que empiecen. Ella sonríe y le menciona que sabía que diría aquello y que hará todo lo posible para ayudarlo con este experimento, y que después de todo es muy difícil conseguir material de experimentación humano que coopere voluntariamente. El prota le dice que su forma de expresar preocupación es muy única. Empezando, ella le inyecta y piensa que las enzimas con mutación circulan por la sangre a gran velocidad. El ciclo se completa en 20 segundos. Se extienden por todas las células del cuerpo, entrando en la membrana celular en 10 segundos. Y después de un minuto llega al núcleo y comenta que ya ha empezado. En ese preciso momento, el cuerpo del prota comienza a tener cambios y comienza a calentarse. Pero ella usa una máquina de humo helado para que contrarreste el calor, preocupándose que en esta época los cortes de electricidad son constantes, rezando para que la electricidad no se vaya. Pero aunque reza, la luz en ese preciso momento se va. Ella se preocupa al ver el cuerpo del prota que incrementa en calor, preguntándose de qué debe de hacer y que esto está completamente fuera de sus conocimientos. Pero se tranquiliza debido a que la luz ya volvió y solo fue un momento latán. Pero comienza el segundo nivel. El corazón del prota comienza a latir a un ritmo acelerado, debido a que el segundo nivel es un dolor severo que mataría a cualquier persona normal. Mientras el prota soporta el dolor, ella se sorprende que sea alguien tan fuerte. En ese instante, el cuerpo del prota no puede resistir más, que comienza a sangrar, dejándola impactada, preguntándose de cómo pudo pasar aquello y que aquello no ocurría en los experimentos en animales, percatándose que esos son los riesgos desconocidos que ella misma mencionó anteriormente. Ella comienza a presionar el cuerpo del prota y con una mano en una zona sospechosa. Ella se desespera preguntándose de qué debe de hacer, pero se percata de la gema que el prota obtuvo después de eliminar la araña. Está brillando y entrando al cuerpo del prota. Ella queda sorprendida que después de aquello el prota se haya curado, haciendo que se sienta más calmada, besando la frente del prota. Al día siguiente, ella se encuentra limpiando el cuerpo del prota, sorprendida que esté muy dura, feliz al ver el cambio y que los dos niveles se hayan superado con éxito. Observando que del cuerpo del prota está saliendo una energía oscura, ella comenta que está empezando a expulsar las impurezas de su cuerpo y que es el último nivel, pero se asusta al ver que el prota está expulsando por su boca aquella impureza, percatándose que se ha olvidado de algo importante y que durante los experimentos con animales, en ese momento las impurezas en los pulmones tenían que ser succionados y ella se le ha olvidado colocárselo al prota. Rápidamente coloca sus labios en los del prota, succionando aquella impureza, logrando ayudarle y normalizando la salud del prota. Ella lo ve y piensa que se ha ensuciado mucho, y después de esto conseguirá un gran baño de burbujas y le pedirá al prota que la bañe, percatándose de algo y tomando un arma, pensando que el siguiente paso es de mayor dificultad, observando que arriba del estómago del prota se ha abierto un portal. Ella comenta que cuando el bloqueo genético se desbloquea en el experimento, los fenómenos asociados ocurren de vez en cuando, sacando una inyección como la que le dio el prota y usándola para que aumente su poder, saliendo del portal insectos, y ella comienza a disparar eliminándolos. Ella menciona que su habilidad innata supercomputadora puede aumentar la capacidad de procesamiento de información del cerebro en 1000 veces. La frecuencia de procesamiento normal del cerebro humano es de 8 Hz por segundo y la de ella es de 8000 Hz por segundo. De aquel portal aparecen muchos más insectos. Ella usa su habilidad
sangrando al tener que identificar muchos insectos. Al estar identificados, ella comienza a dispararles de manera precisa, eliminándolos. Pero aquella precisión y poder no iba a ser suficiente, debido a que un insecto está por atacarla. Ella sin energías piensa que ya es muy tarde y no podrá salvarse, cerrando los ojos para recibir el ataque. Pero aquello no iba a pasar, debido a que el crack del prota había despertado y sujetado el insecto, aplastándolo con sus manos, agradeciéndole a la doctora por su arduo trabajo. Ella, cansada, cae en los brazos del prota. El prota le menciona que se lo deje a él, que se encargará. Ella solo le pide que no dañe el laboratorio. El prota, que ahora está chetado, se aleja del lugar sujetando su arma y de varios disparos potentes elimina a los insectos, dejando a la doctora impactada por tal poder que posee. Mientras está en una posición que le hace feliz, ella se acerca a él y al oído le menciona lo que pasó la vez anterior, que él llegó después de ir al laboratorio antiguo, pidiéndole que ahora él se encargue de ella. El prota, todo un macho, lomo plateado, la carga en brazos, haciéndole saber que se hará cargo de ella. De esta manera, el prota le ayuda a curarse con el calor de ambos cuerpos, haciéndola feliz. Al día siguiente, después de la acción, ella despierta, sintiéndose feliz por lo de ayer, levantándose y estirando el cuerpo. Mientras tanto, en el sótano de la casa, el prota está probando su nuevo poder, llegando ella y diciéndole que no puede creer que haya un campo de entrenamiento subterráneo tan grande, dándole las gracias al prota por salvarle la vida, sonrojándose feliz al recordarlo. El prota solo le menciona que es bueno que esté bien. Ella comenta que afortunadamente han sobrevivido al desbloqueo genético. De lo contrario, se hubiera necesitado un escuadrón de operaciones especiales entero para lidiar con aquello. El prota le pregunta de por qué no se lo dijo antes sobre aquella condición. Ella le cuestiona si acaso quiere que prepare un hombre al azar por adelantado, y ella no quiere y solo puede ser el prota. El prota solo le alza el pulgar como una señal de bueno, está bien. Ella coquetamente se acerca a él diciéndole de por qué no le pregunta en cómo le resolvió antes con él, y que la verdad es que ella tiene el antídoto. El prota le cuestiona entonces de por qué no lo usó. Ella le dice que cuando alguien salva su vida, le debe una, y ella le salvó la vida, entonces él ha tenido que pagar de la misma manera que ella lo hizo. Cambiando de tema y preguntándole de por qué hace tanto alboroto a estas horas de la mañana, pero se queda sorprendida al ver lo que ha realizado el prota con su fuerza, cuestionándole si acaso quiere destruir la casa. El prota le comenta que está haciendo una pila de pruebas y con el fin de probar sus capacidades físicas, mide cada golpe que realiza y la potencia que tiene aquella. La doctora le dice que aquello no es suficiente y que en su laboratorio subterráneo disponen de toda una gama de equipos y parámetros para que realice su prueba de capacidad, y si pudiera conseguirlo tendría un sistema de evaluación más preciso. El prota solo escucha. Ella se acerca a él y le pregunta de cómo se siente ahora que ha renacido, y parece que está más alto. El prota le ha de saber que creció 3 centímetros de altura y perdió 5 kilogramos de peso, pero la fuerza de sus huesos han aumentado mucho más fuerte que cuando se desbloqueó temporalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Ella recuerda el cristal y le comenta que tal vez sea la cristalización de algo que trajo y que su presión sanguínea era demasiado alta y casi pierde demasiada sangre, pero gracias que aquel cristal se mezcló con su cuerpo, la hemorragia se detuvo. El prota le pregunta en cómo ha funcionado. Ella le dice que acaba de recordar que cuando estaba investigando un documento antiguo mencionaba un texto y que según su especulación debería ser algún tipo de información genética que almacena ciertas características del organismo, y mediante la fusión de algunos fragmentos de genes incrustados en el cromosoma del huésped
De cierta manera, el huésped tiene algunas características del organismo y la cristalización de esta información se conoce como libro sin palabras. Sin embargo, no se han realizado experimentos reales por falta de material y ahora parece ser un nuevo gran descubrimiento. El prota se venda las manos para realizar la prueba de fuerza. La doctora le informa que aquella mujer que trajo es una verdadera asura con alta fuerza física y poder explosivo, y que es alguien difícil de enfrentarse. Y además, los asuras solo respetan a los fuertes, y si quiere que le dé información, tendrá que derrotarla. Trayendo a la guerrera asura, el prota le propone que si ella gana en un enfrentamiento con él, puede irse, pero si él gana, tendrá que responderle a sus preguntas. Ella enojada le grita que peleen de una vez. El prota corta las cuerdas y le pide que empiecen. Ella libera toda su energía, haciendo que sus atributos crezcan de tamaño, haciendo que la Doc se preocupe que aquella mujer tenga los melones más grandes que la de ella. Ella de un gran salto ataca al prota puñeteándole con toda su fuerza, pero aquel puñete no le hizo nada al prota. No lo pudo mover ni un centímetro. El prota rápidamente le devuelve el golpe en todo el estómago, haciendo que salga volando, impactando con el techo. Ella no se da por vencida y ataca nuevamente al prota, pero el prota solo esquiva, dejando sorprendidas a la guerrera y doctora al ver al prota flotando, debido a que insertó su energía en sus navajas que le sirven como soporte para estar en el aire. Y ataca nuevamente al prota, pero él de un solo movimiento veloz se coloca a su atrás, capturándola en una red que contiene su energía. Ella no quiere rendirse, pero el prota con un disparo que hace retumbar hasta la mansión, le hace cambiar de opinión al ver que hizo un gran agujero en el suelo. Calmándose y aceptando la derrota, ella se pone de rodillas y le dice al prota que acepta su derrota y que el clan Asura respeta a los fuertes y que ahora todo de ella le pertenece al prota. El prota le da su primera orden que limpie todo el lugar y que le cuenta a la doctora todo lo que sabe. La doc al verla con el cuerpo reducido se burla debido a que nuevamente tiene los melones más grandes. La guerrera comienza a limpiar, pero más parece como si estuviera destrozando el lugar. La doc ayuda al prota a vestirse y el prota se retira dejándola a cargo, pero la doc le pide que espere y que ella no le hace caso a aquella guerrera, pero el prota se marcha. Ya estando en el edificio del santo, el prota le pide que haga que todos los que están en el edificio se retiren. El fan le cuestiona de qué es lo que quiere y que al menos le dé una razón. El prota le debe saber que va a tener un intercambio conmovedor de palabras con el santo y habrá mucho ruido. La comandante le reclama de cómo se le ocurre querer pelear con el santo y que aunque esté subido de peso y no haga nada, aún conserva su poder, pero el prota le demuestra que él también está chetadísimo, dejándolo sorprendido, yéndose del lugar. El guardaespaldas se lleva cargando al fanático que le dice al prota que no le haga nada malo y que aún es un niño. Al irse todos, el prota se pone en modo serio, entrando a la habitación del santo que se encuentra viendo algo muy peculiar mientras solo come. El prota le pide que hablen, pero el santo, como en la primera vez, solo lo ignora, tirándose un gas. El prota le dispara nuevamente, pero ahora usando su poder. El santo quiere agarrar la bala, pero no puede, quedando sorprendido. El prota lo golpea, mandándolo hacia la pared, pero el santo rápidamente quiere contraatacar, pero el prota es más rápido, mencionándole que dé las gracias, que es un hombre de negocios, de lo contrario estaría en problemas, golpeándolo una vez más, generando un gran estallido en el edificio. Las personas que estaban afuera se muestran preocupadas. La hija del santo quiere ingresar y ver lo que pasa, pero es detenida por la capitana. Mientras tanto, el prota, luego de golpear al santo, le hace saber que está aquí para salvar su vida. El santo le cuestiona de qué tipo de salvación es esto
y si acaso está tratando de matarlo, pero el prota solo le dispara con su red que contiene su energía, haciendo que el santo grite por ayuda, dejando sorprendidos a los de afuera que quieren entrar, pero la capitana los detiene, pidiéndoles que se den cuenta de la situación y que el santo por fin ha hablado. Luego de una hora de tanto gritar, el santo ya estaba muy cansado, preguntando ¿en dónde están todos? El prota le hace saber que él pidió que todos salgan del edificio. El santo enfadado le cuestiona de qué es lo que quiere. El prota solo le responde que ganar dinero. El santo le dice que le dirá a sus trabajadores que le den dinero ahora mismo y que lo deje ir. El prota le menciona que tiene principios y ya le han pagado por adelantado el trabajo y no necesita más dinero. El santo le cuestiona que él puede comer, beber y dormir y qué es lo que hay que salvar. Enojándose, liberando su poder, pero es detenido por el prota que le dispara, haciéndole gritar de dolor. Pero aquellas balas solo eran balas de goma. El santo cae al suelo, liberándose de la red, queriendo escapar, pero el prota no se le permite, regresándolo con su energía, haciéndole saber que puede correr todo lo que quiera, pero él igual lo atrapará. El santo le pregunta de quién es verdaderamente, quedando sorprendido al ver al prota flotar. El prota de manera muy seria le pide que hablen. El santo le dice de qué más hay que hablar y que de verdad vive muy bien y cómodamente, pero el prota le cuestiona que solo ve películas, come papas fritas y juega videojuegos. Es muy cómodo, pero no es feliz. El santo le responde que es muy feliz y mientras quiera no hay nada que no pueda conseguir y que es el santo un héroe, el salvador del mundo y cómo no podría ser feliz. El prota solo se le queda viendo y le dice que si sonríe le creerá y si lo hace se irá. El santo comienza a sonreír forzosamente, pero el prota le hace saber que esa sonrisa es falsa. El santo sigue tratando de sonreír y es rechazado por el prota. El santo no aguanta más seguir actuando y comienza a llorar, postrándose en el piso y haciéndole saber al prota que tiene miedo cada vez que lucha contra esas cosas. Tiene mucho miedo, miedo a morir. El prota le pregunta si tiene miedo a la muerte, ¿por qué lucha? El santo le hace saber que al principio solo quería salvar a las personas y como resultado todo el mundo se le acercaba y cada vez había más gente que aclamaba su nombre y todos los días tenía que luchar y matar monstruos. Las personas cada día aumentaban más, pero también cada día había más monstruos y él no se podía encargar de todos y las personas lo comenzaron a atacar e insultar y se preguntaba de qué es lo que hizo mal y que no se considera un héroe, solo es un pedazo de basura que por casualidad consiguió poder, un desperdicio de talento y ahora todos le culpan. El prota le cuestiona que si es tan doloroso, ¿por qué no se va de aquí? Encuentra un lugar donde nadie más esté y vive la vida y deje a esos bastardos que siguen insultándole y disfrutan de la comodidad que les da. ¿Acaso haciendo aquello no sería más feliz? Y si alguna vez ha pensado que la vida de las personas que están ahí afuera, él no tiene ninguna responsabilidad de hacerse cargo. El santo que está expresando sus sentimientos le hace saber al prota que lo había pensado muchas veces, pero entre lágrimas le comenta que no puede hacerlo. El prota lo ve y extendiéndole la mano le pide que lo deje ayudarle. El santo va a darle la mano y aceptar la ayuda, pero al último momento retira su mano, diciéndole que se ve que él es muy poderoso y por qué mejor no se convierte en el nuevo santo.